empecé a competir, que fue sobre los 16 años más o menos, había un calendario bastante pequeño. Había rollo 4 competiciones al año y sobre todo puestas en la segunda mitad del año. Al finales de año siempre estaba el Campeonato de España, el 15 de diciembre. Entonces, el verano, digamos que marcaba como un descanso entre temporada y temporada, y luego había como un acondicionamiento los primeros meses y un empujón fuerte para llegar bien al Campeonato de España. Pero eran los campeonatos de finales de año que eran, a mi parecer, bastante mejores que el Campeonato de España, porque eran campeonatos internacionales, Opens internacionales que se hacían en España, donde mejores niveles podíamos dar. Porque luego en verano pues se perdía bastante porque había 2-3 meses en donde no entrenábamos. Y luego más adelante nos apuntamos a kickboxing. Bueno, vimos que kickboxing light contact y semi-contact, ahora procedo a explicar un poquito la diferencia, se parece mucho el combate con lo que realizamos. Entonces nos federamos y pasamos a tener del orden de mínimo un campeonato al mes. El kickboxing light contact es, si no igual, muy parecido al combate que hacemos, es tatami, es un poquito más grande el tatami y nos piden que dentro de lo que cabe no utilicemos unas patadas, unos golpes muy fuertes. Y el semi-contact es exactamente igual, pero con la diferencia que en el momento en el que se marca un punto, parece que se ha marcado un punto, piden que te separes y los árbitros deciden si ha habido punto o no. Entonces es, en vez de un combate largo, que tienes que priorizar la resistencia, que prioriza la velocidad y a ver quién gana las acciones. En ambas partes tenéis, supongo, la protección igual, o cambia. Cambia un poquito. En taekwondo tenemos que llevar coquilla, espinilleras, botines, que no tienen la suela, guantes, casco y protector bucal. El casco ya existe en algunas competiciones en donde es opcional. Y en kickboxing son las mismas protecciones, salvo que te piden coderas y las espinilleras suelen ser un poquito diferentes. Aunque ha habido competiciones en las que nos ha variado un poquito. Ahí está el reglamento, pero luego ya existen algunas versiones adaptadas. Pero en general era coderas y todo lo que he dicho anteriormente. Vale, pues vamos a por otra que más que nada las mías van a ser preguntas un poquito que pueden más tirando a mitos, ¿no? Sobre pues si alguien igual con cierta edad se quiere meter o que tiene ciertas carencias. Hablando de lo de los niños, voy a unirlo. Hay otra que dice que si no eres alto y no tienes las piernas largas, olvídate de este arte marcial. A ver, sí que es cierto que es una gran ayuda. Porque la principal diferencia que puede haber entre un deporte de contacto como puede ser el boxeo o taekwondo es el rango. Nosotros utilizamos las piernas, nuestra guardia es muchísimo más amplia, a mi parecer un poquito más estable, y el tatami o la zona de competición suele ser de 10 metros de ancho, bueno, 10 por 10, un cuadrado, en vez del ring que suele ser la mitad. Entonces se mueve muchísimo más, prioriza muchísimo más el rango de tus piernas. Sin embargo, conozco gente muy buena en este mundillo, a pesar de que no tenga el prototipo de cuerpo. Además de ello, existen otras categorías de competición, como puede ser técnica, rompimiento o salto. En técnica, la gente más buena que conozco, digamos, aquí por España, tiene el prototipo contrario. De hecho, tiene las piernas no tan largas, suele tener un centro de gravedad más bajo, que le permite tener mayor equilibrio a la hora de realizar patadas, y entonces pues, es más difícil que se caigan, pueden mantener una estabilidad mejor. Entonces sí, ahí sí que es cierto que es ayuda a la hora de combate, pero no es limitante. Genial. A nivel de planificación del entrenamiento, ¿quién era realmente quien planificaba? ¿Lo planificabas tú? ¿Tienes algún entrenador? ¿Has cambiado de entrenador durante ese proceso? Yo he tenido 2 entrenadores, que son padre e hijo. Javier Mújica y Mario Mújica. Uno es actualmente séptimo dan, gran maestro. Bueno, Sahyun, que se dice en coreano. Y el otro es Sabonin, sexto dan. Quinto, no estoy seguro ahora mismo. Uno era un entrenamiento muchísimo más técnico y el otro era más orientado a lo competitivo. Lo que se solía hacer en todo momento era, te decían, bueno, ¿tú qué quieres hacer este año? ¿Qué te gustaría competir? Se entrena todo, es decir, yo pese a que siempre me he especializado en combate, aún así he entrenado técnica, he entrenado rompimientos y he entrenado salto. Y yo le decía a mi entrenador, pues me gustaría entrenar en combate. Y me dice, vale, ¿en qué peso te ves bien?
sabiendo más o menos mi peso, y siempre he sido en torno a los 84 kilos. Existe la categoría debajo de 84 kilos y por encima, que no tiene límite. Y al principio pues le daba un poquitín vamos a bajar un poquito, menos de 84 kilos, luego más de 84 kilos. Y, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que mi entrenador mismo me ha dicho que había quedado campeón de España y decía, joder, pues me voy al europeo, me voy al mundial. Y me decía mi entrenador, tal cual estás ahora mismo no puedes ir a peso pesado. Y me quedaba sin competir. Entonces era un poquito mi entrenador el que decidía, el que tenía la palabra final, que obviamente es la persona con más experiencia y el que más realista puede ser, es él. Entonces él me decía, no vas a ir a competir a esto, vale, lo vemos posible, vamos a planificar el entrenamiento para esto. Ahora, antes que has dicho lo del tema de las categorías, supongo que el control de la dieta o el control de la alimentación lo llevabas tú, porque... Hay de todo. En mi caso, por ejemplo, que soy mayor de 84 kilos, no tenía una barrera por arriba, Claro, por eso no he tenido nunca la presión de decir... Pero conozco casos de una compañera mía, que ha estado conozco casos de alguna más que otras, vamos, que ha estado con nutricionista. Pero la práctica más común era estar justito en el peso, igual 1 kilo por encima. Entonces la semana anterior beber muy poco agua, comer muy poco, los 2 días anteriores estar completamente deshidratado y el día del pesaje estar 24 horas sin comer. He visto gente pasarlas muy jodidas así. Pero era una práctica muy común. Y llegar al pesaje después de toda esa putada, de estar 100 gramos por encima y te dicen, tienes media hora para solucionarlo. Y claro, es gente que está en las últimas, le ves con sudadera, con 2 o 3 sudaderas saliendo a correr para sudar lo poco que puedan, pero vamos. Claro, que luego, aunque lo pierdas de esos 100 gramos de agua, luego igual en el rendimiento llegas ya bastante mal, ¿no? Sí, no, ha habido gente que lo pasa, que su rendimiento se ha visto muy afectado por ese control de peso. También es cierto que no diría que es la norma general. Es un esfuerzo de 2 días, no compites el mismo día del pesaje, compites o el día siguiente o 2 días después. En el caso del europeo yo llegué a competir 3 días después del pesaje, porque los primeros días suelen ser de técnicas y son 4 días de campeonato. Yeah. Entonces, he visto gente que se ha visto muy afectada por ese control de peso, pero no es lo general. A no ser que sea una persona que normalmente está en, vamos a poner un ejemplo, 88 kilos, 89, y de repente tiene que bajar a 84, es decir, que es una bajada muy grande. Por lo general no he visto bajadas de rendimiento muy...